Bueno, pues estamos en este tema, desde luego de primera importancia, que tiene que ver con lo que ayer se presentó, este conjunto de reformas a 13 iniciativas para modificar 34 ordenamientos legales, lo que hemos dado en llamar la reforma financiera. Hemos escuchado a Luis Videgaray, el secretario de Hacienda, explicar los ejes principales de esta reforma financiera, y tenemos esta mañana la oportunidad de conversar con uno de los banqueros en este país, en este caso que representa como presidente del Consejo de Administración de Banorte, pues a esta parte de la banca en México, el doctor Guillermo Ortiz Martínez, que resulta que también en su momento fue la cabeza de la banca central en México, entre otras funciones públicas que todos conocemos. Guillermo, gracias por tomar la comunicación esta mañana. Buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Carmen. Bien, muchas gracias por la oportunidad de saludar al auditorio. Guillermo Ortiz, ¿qué te parece el conjunto de iniciativas presentadas ayer y que el Congreso va a discutir en un primer momento? ¿Qué me dices? Mira, yo creo que esta es una reforma muy ambiciosa. La última reforma financiera importante se hizo a principios de los 90, cuando se desreguló buena parte del sistema financiero, pero esto abarca los aspectos de banca de desarrollo, aspectos de competencia, aspectos de promoción de crédito, en fin, es una reforma muy amplia. Vamos a ver los textos finales, pero bueno, ayer se dio a conocer, como tú lo mencionaste, cuáles son los ejes más importantes de esta reforma. A mí me parece que, digamos, el diagnóstico primero de que la banca está sólida, que tiene baja cartera vencida, pero que presta poco, es el correcto, ¿no? Es el correcto, lo cual es un sinsentido para un país. ¿De qué nos sirve que la banca sea sólida si no presta? Mira, el tema es que después de la crisis del 95, con toda la problemática que enfrentó la banca, se cayó el crédito brutalmente y ha estado recuperándose desde entonces, pero todavía no llegamos a los niveles que teníamos antes de la crisis en penetración financiera. Obviamente la banca ha mejorado enormemente en el proceso de originación de crédito, manejo de riesgos, etcétera, pero es un hecho que la penetración financiera en el país es baja, ¿no? Hace un momento, Guillermo Ortiz, en la plática con Videgaray, se planteaba la pregunta que te hago a ti. ¿Por qué no presta la banca en México? ¿Cuáles son los elementos esenciales de por qué no presta la banca en México? Tú dices la crisis, en su momento pues es la gran razón, pero en un ejercicio de autoevaluación, casi de autocrítica, Guillermo, ¿y por qué no presta la banca en México? Mira, buena parte de la economía mexicana se encuentra en informalidad. Esos son datos públicos. Entonces es difícil para la banca penetrar en el sector informal de la economía, sector que por definición no tiene historial crediticio, que hay falta de información asimétrica, etcétera. Entonces ahí se requiere pues un esfuerzo conjunto con la banca de desarrollo, como se está planteando. Mira, ha habido un incremento en la penetración del crédito, pero todavía estamos muy lejos de donde deberíamos estar. ¿En qué porcentajes andamos, Guillermo? Mira, Videgaray el secretario citó una cifra de 26%. De penetración financiera. Esto es el crédito del sector privado, el crédito del sector financiero al sector privado mexicano, ¿no? Hay distintas estimaciones, algunas más bajas, otras más altas, pero bueno, vamos a quedarnos con la que dijo el secretario Videgaray, 26%. En promedio en América Latina anda como en el 40 y tantos, y en países como Chile pues está cerca del 90%. Imagínate, estamos lejísimos de México. Sin duda, sin duda. La gran pregunta es, bueno, ¿qué es lo que sucede en México como para que tengamos un nivel, digamos la palabra, ínfimo, Guillermo? Sí, a ver, mira, no es que le esté dando vueltas a esto. Déjame decirte, esto viene desde la nacionalización de la banca, luego todo el proceso de privatización, crisis, etcétera, toda la recomposición.
bueno, se perdieron muchísimo tiempo, muchísimo talento también en el sistema bancario y ha estado en un proceso de recomposición. Creo que la banca está prestando ahora, digamos, ya desde hace varios años a tasas superiores al crecimiento nominal del Producto Interno Bruto, pero sigue siendo muy baja. Entonces hay que hacer varias cosas, Marcame. Yo creo que por eso la reforma está bien orientada. Uno, apoyo de la banca de desarrollo. Dos, también reducción en la incertidumbre jurídica. Es muy difícil a veces cobrar un crédito porque no es fácil ejecutar garantías. En Brasil se hizo hace unos años una reforma financiera también que estuvo centrada sobre todo en darle seguridad jurídica al cobro de los créditos, a la ejecución de garantías por parte de la banca, etcétera, y esto impulsó muy fuertemente el crédito, ¿no? En la medida en que hay incertidumbre sobre el cobro, pues obviamente las tasas de interés son más altas y la posibilidad de prestar se reduce, ¿no? En lo que has visto, Guillermo Ortiz, de estas iniciativas presentadas, ¿qué tipo de respuesta están contenidas en estas iniciativas para dotar de seguridad jurídica a la banca para cobrar el crédito? ¿Qué medidas de las que ahí se plantean te parecen importantes? Mira, se están agilizando procesos de ejecución de garantías y se está modificando también la ley de concursos mercantiles. Estas son las dos iniciativas más importantes en materia jurídica. Otra que también es importante es la portabilidad de los créditos. Esto es que el usuario pueda fácilmente moverse de un banco a otro. Por ejemplo, un crédito de nómina, hoy en día, si un banco te otorga un crédito de nómina, no es fácil pasarse a otro banco que te ofrece mejores condiciones, ¿no? Esto tiene que ver también con la competencia. Pero en fin, yo creo que el conjunto de reformas está bien pensado. En la parte donde dices, para dotar de certidumbre jurídica, las iniciativas contemplan el tema de la ley de concursos mercantiles, la portabilidad de créditos, y dijiste agilización para el cobro de los créditos. ¿Con qué tipo de herramientas para la banca se van a agilizar los cobros de los créditos? Mira, tenemos que ver obviamente el contenido de las iniciativas, pero hoy en día, para ejecutar una garantía es muy complicado. Por ejemplo, si alguien tiene un crédito automotriz y no paga el crédito, pues es un proceso muy largo y muy complicado el poder ejecutar la garantía del automóvil, ¿no? Para darte un ejemplo, a veces no vale ni la pena hacerlo por el costo que implica todo este proceso judicial. Entonces, en la medida en que estos tiempos se reduzcan y que se pueda ejecutar, obviamente la gente cumplida, los deudores cumplidos, pues van a tener acceso a mucho mejores condiciones y a mejores tasas y va a aumentar el crédito. Guillermo Ortiz, regresamos a la pregunta elemental en este momento que te decía, ¿por qué no presta la banca? Tú dices, bueno, hay un conjunto de cosas, está un altísimo nivel de la economía en la informalidad por un lado, está la crisis de la cual todavía seguimos hablando y con las consecuencias precisamente en todos estos ámbitos, está la incertidumbre jurídica para el cobro de los créditos y demás cuestiones que acabas de mencionar. Pero déjame ir también para el otro lado de la luna, donde las prácticas que los banqueros en México pueden estar realizando o han realizado, que también están contempladas en la propia reforma. Por ejemplo, el hecho de que toman el dinero de los ahorradores y de los inversionistas, pero en lugar de financiar el desarrollo, compran valores gubernamentales. Dice Videgaray que una de las partes más importantes de la reforma es que a partir de la reforma, la autoridad estará obligada a estarlos midiendo, a ustedes, a los banqueros, midiendo en el sentido de si prestan o no prestan. Y si no prestan, ya veremos los mecanismos y demás, podría haber algún tipo de sanciones, digámoslo así, como por ejemplo impedirles que estén en esta zona de confort, digámoslo, esto lo digo yo, donde toman el dinero de los ahorradores y en lugar de financiar con créditos el desarrollo, van y compran valores gubernamentales. Si no prestan, entonces se les restringirá comprar valores gubernamentales. ¿Qué dices como banquero de Banorte, Guillermo, de esta decisión que si se convierte en ley, pues será parte del nombre del juego? Mira, esto está motivado porque una parte muy importante de los activos de la banca
está invertido precisamente en valores gubernamentales. Pero déjame decirte que como banquero, pues obviamente a mí no me interesa invertir en valores gubernamentales que pagan el 4%. Pero si la mayoría de la banca lo hace. ¿Perdón? La mayoría de la banca lo hace porque es muy cómodo. Mira, no, en parte es por razones de diversificación. Digo, todos los bancos en el mundo obviamente invierten una parte importante. Pero si es la mayoría de los instrumentos que compra la banca. Perdón, no te escuché. Pero tú mismo estás diciendo que en México la banca adquiere valores gubernamentales mayoritariamente. Bueno, efectivamente en el balance de los bancos hay una proporción mayor que en otros países de valores gubernamentales, pero te aseguro que si la banca pudiera colocar ese dinero con un grado razonable de riesgo en actividades productivas, ya lo hubiera hecho. Y este es un proceso, yo creo que esto se va a lograr, pero no va a ser un tema de que de la noche a la mañana vayamos a ver una explosión de crédito, porque además eso no conviene. Yo creo que eso tiene que ser un proceso gradual, un proceso firme, con calidad de originación, y obviamente eso tiene que ser un proceso de doble vía también. Mira, en la medida que se reduzca la economía informal, la banca va a poder acceder a ese conjunto de clientes que hoy no tienen acceso a la banca. Entonces, yo creo que esto es un proceso que va a tomar tiempo, pero que seguramente se va a acelerar de manera importante con la aplicación de estas nuevas reglas y de esa reforma, digamos, al sistema financiero, ¿no? Dentro de las cosas que escuchamos de Videgaray, doctor Guillermo Ortiz, también está la frase de prohibir prácticas, la prohibición de cierto tipo de prácticas que hoy podrían estar en la propia banca funcionando en México. Está este asunto de una banca que ciertamente es, bueno, Banorte es un caso distinto, pero la mayoría de la banca no es estrictamente la banca mexicana, yo le llamo la banca en México, cuyas matrices están en otros países, y aquí está el gran tema también, o uno de los grandes temas respecto a prácticas que o han ocurrido o están ocurriendo, o tú sabrás mejor que nadie el fenómeno de un sistema fuerte, como ha dicho Peña Nieto, etcétera, pero que al final no presta lo suficiente y que uno podría suponer que sus utilidades o sus beneficios podrían estar financiando las situaciones de crisis en otros lugares del mundo, o sosteniendo o enfrentando parte de lo que pasa en otros lugares del mundo, a partir precisamente de las matrices de la banca que tiene un pie en México, pero que puede estar, no sé si la palabra corresponda, pero desviando o enviando beneficios y utilidades fuera de México. ¿Qué tan grave es este problema, Guillermo? Mira, hay dos temas aquí. Uno, que seguramente fue el que comentó el secretario, es el de prohibir las ventas atadas, ¿no? Eso lo comentó, sí, exactamente. Esto es que no puedas tú, por ejemplo, condicionar el crédito de un automóvil a que te compren el seguro. Exacto, eso lo explicó. ¿No? Esto, pues a mí me parece muy bien, y esto obviamente debe fomentar la competencia. El otro tema es un tema que he comentado muy ampliamente en el pasado, el tema de la banca extranjera. Bueno, efectivamente, desde hace ya tiempo, pues hay una transferencia importante de dividendos, de utilidades a las matrices de los bancos extranjeros. Es un tema que, repito, he comentado desde hace mucho tiempo, y bueno, tanto en mis funciones de servidor público como actualmente, y esto se ha agravado obviamente por la crisis financiera internacional. Al respecto, me imagino que las facultades que se le están otorgando adicionales a la Secretaría de Hacienda para evaluar que la banca esté cumpliendo su cometido, esto es, que la banca múltiple esté cumpliendo sus funciones de promoción al desarrollo, pues puede servir como un elemento para reducir esta transferencia de recursos al exterior. ¿Qué tan grave es esta transferencia de recursos en el exterior, Guillermo? ¿Tienes algunos datos que nos puedan arrojar luz? Mira, yo publiqué algún artículo hace ya más de un año en que contiene algunos datos, pero bueno, los datos son públicos, porque
la Comisión Nacional Bancaria de Valores publica los balances, ¿no? Entonces, bueno, hasta el 2011, que fue el artículo que publiqué en el Financial Times hace ya más de un año, pues sí había habido una transferencia de alrededor de 20,000 millones de dólares, una transferencia neta de, si bien recuerdo, de dividendos, utilidades, etcétera. El año pasado, bueno, pues se vendió parte del capital de uno de los bancos mexicanos, de Santander. También otro de los bancos vendió la Afore, que nosotros la compramos. En fin, pues habría que recolectar esa información para actualizarla, ¿no? Bueno, digamos que se puede actualizar esa información, pero el fenómeno está muy bien descrito y es uno de los elementos que evidentemente tendrán que ser resueltos, suponemos, con esta reforma financiera en México, porque desde luego la pregunta sería ¿con qué mecanismos consideras tú, Guillermo, conociendo el fenómeno, habiéndolo señalado o denunciado, si queremos usar la palabra, qué tipo de cosas debería ser una autoridad a la que le quieren dar más atribuciones legales precisamente para recomponer este panorama cuando estamos frente a un sistema de pagos que está mayoritariamente en manos de extranjeros, cosa que también es un tema? Mira, yo creo que, a ver, vamos a partir de una premisa, ¿no? En la medida que los bancos estén suficientemente capitalizados, o sea, que tengan suficiente capital, obviamente hay bastante libertad para poder decretar políticas de dividendos. Entonces, los bancos que así lo hacen no están haciendo absolutamente nada ilegal, ¿no? Y no están, digamos, forzando o violando ninguna ley ni ninguna regulación. Esto es un fenómeno que está, repito, siendo exacerbado por la crisis. Entonces, este conjunto de medidas que contiene la reforma financiera, bueno, primero, incentivos para que la banca de desarrollo realmente cumpla su función. En segundo lugar, estas atribuciones adicionales a la Secretaría de Hacienda para que vigile el comportamiento de la banca múltiple, etcétera, pues ahí le da herramientas para poder exigir que, digamos, los bancos cumplan con esta función fundamental que le señalan las leyes financieras y que lo refuerza esta reforma. Entonces, este conjunto de medidas, no solamente una de ellas, son las que probablemente van a orientar a todo el tema bancario y en particular a la banca, a las subsidiarias de los bancos extranjeros que operan en México, pues a focalizarse más en el desarrollo del país, ¿no? El conjunto de las medidas, dices, eso es lo que inducirá finalmente a que esto que sucede, que no es ilegal, como tú dices, pero que sucede y que no puede ser una buena noticia para México, que se transfieran recursos con la cifra actualizada por el orden de 20,000 millones. Bueno, lo han hecho porque lo han podido hacer y porque el marco legal lo permite. Tú dices, el conjunto de medidas de la reforma va a orientar el asunto para que esto, bueno, se modifique. No eres partidario, eres señalador del problema, pero no eres partidario de una política de dividendos restrictiva desde el orden gubernamental hacia la banca. Mira, yo creo que este es un tema complicado porque no puedes señalar a un solo sector. Yo creo que habría que, es un tema que no quisiera opinar a la ligera, pero ciertamente el hecho de restringir pagos de dividendos en algún sector pues puede afectar la percepción en otros sectores, ¿no? O sea, si tú le dices a la banca, establezca una política restrictiva desde el ámbito gubernamental para la transferencia de tus dividendos hacia el exterior, puede ser una mala señal para otros sectores productivos del país. Por ejemplo, la industria, vamos, cualquier otra inversión extranjera, ¿no? Ajá. Pero aquí estamos hablando de un fenómeno preocupante. Aquí la banca obviamente es un servicio público. Exacto. Y hay
Es un servicio público y es un fenómeno... Mucho mayores grados de libertad para el regulador y la autoridad para regular un servicio público, ¿no? Si tú le dices a la banca, que yo no sé si lo contempla en la iniciativa, yo creo que no, porque lo hubiera dicho Videgaray, pero si tú hubieras llegado a plantearle a la banca como parte de esta iniciativa, va al Congreso, cualquier cosa puede pasar, porque ahí se puede modificar lo que se envía por parte del Ejecutivo, pero si tú le dices a la banca, dado que estoy viendo que has transferido y estás transfiriendo por razones de la crisis en Europa, en España, lo que sea, estás transfiriendo dividendos hacia el exterior en cantidades tan grandes como las que tú has dicho, 20,000 millones actualizados. No, eso no es una cifra actualizada, es una cifra por eso digo, histórica hasta el 2011. A eso me refiero, demos esa cifra que hay que actualizarla, pero es el referente que tenemos que tú mismo nos has dado. Correcto. Es en el orden de 20,000 en el marco de lo que tú explicabas en el Financial Times, pero si tú le dices a la banca, dado que se ha observado esto, que has hecho en el marco de lo que la ley te permite, y dado que eso no puede ser una buena noticia para el país en donde estás establecido, una política restrictiva dentro del marco de una reforma fiscal financiera, dado que este servicio bancario es un servicio público, pues puede ser o no, depende cómo se maneje, una señal inapropiada para otros sectores productivos que puedan decir, si en México se hacen esas cosas, yo mejor no invierto en México porque me van a impedir o dificultar mi transferencia de recursos al exterior. Pero se trata efectivamente de la banca, de un servicio público y de un fenómeno que yo no sé si se repite en otros sectores productivos, Guillermo, en esas proporciones. Pues mira, no tengo datos de otros sectores. La mayor parte de las utilidades que genera la inversión extranjera en México se reinvierte en México, en el agregado, en su conjunto. Pero, repito, yo creo que el conjunto de medidas, incluyendo la vigilancia por parte de la autoridad, de la Secretaría de Hacienda, de la Comisión de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, etcétera, de que justamente la banca esté prestando, pues va a influir en las políticas de pago de dividendos, etcétera, ¿no? Lo veremos con el tiempo, eso, ¿no? Seguramente. Si sucedió o no sucedió. Exactamente, que ese es el gran asunto. Pero por lo pronto estamos frente a ya la presentación y envío al Congreso mexicano de este conjunto de iniciativas, de estas 13 iniciativas que pretenden modificar pues todo el rostro o buena parte del rostro del sistema financiero y bancario mexicano. Y bueno, termino esta conversación, Guillermo, si te parece, preguntándote qué te parece lo que se ha planteado para la banca de desarrollo que mencionaste muy al paso, pero que vale mucho la pena escuchar lo que puedas decir al respecto, habiendo sido tú también funcionario de alto nivel en el ámbito gubernamental. Se está planteando que se le cambie el mandato, literalmente, a la banca de desarrollo, que a partir de un cambio de mandato se pueda hacer que la banca de desarrollo, bueno, pues pueda ser partícipe precisamente del otorgamiento de créditos para financiar el desarrollo en México, amén de que le han puesto una cosa que a mí me gusta mucho, que es la perspectiva de género, que también va a dotar de otro tipo de elementos importantes a la sociedad si efectivamente estas reformas en esta materia se aprueban. ¿Qué te parece la idea de cambiarle el mandato a la banca de desarrollo? Mira, no es tanto un cambio de mandato. Yo creo que la banca de desarrollo siempre ha tenido el mandato de fomentar el otorgamiento de crédito y el desarrollo nacional, pero con las malas experiencias del pasado, yo creo que hubo un movimiento pendular y la banca de desarrollo se volvió demasiado conservadora. Ante las pérdidas enormes que se generaron después de la crisis, pues hubo un movimiento muy restrictivo hacia la banca de desarrollo, que está plasmado en uno de los artículos de la ley que citó el propio secretario Videgaray, en el que se explica, en el que se establece que la banca de desarrollo tiene que conservar su capital. Esto es, se acota la toma de riesgos por parte de la banca de desarrollo, en lugar de hacer el énfasis en el otorgamiento de crédito, en la contribución al desarrollo nacional, etcétera. En ese sentido sí se está cambiando el mandato. ¿Qué es lo que decía Videgaray? Exactamente, en ese punto es donde dice se cambia el mandato. Y en ese sentido sí se está cambiando el mandato, aunque digamos
la concepción misma de la banca de desarrollo es esa, ¿no? El fomento del crédito, el desarrollo nacional, etcétera. A mí me parece muy atinado esto. Creo que en fechas más recientes la banca de desarrollo ha hecho una labor bastante buena, limitada por recursos, por el artículo al que hacíamos referencia anteriormente. Pero, por ejemplo, los programas de Nacional Financiera que tiene para el fomento del crédito a la pequeña y mediana industria han funcionado bien. Los montos no son muy grandes, pero la cartera vencida es baja, el proceso de originación es buena y no se han ejercido mayormente garantías a Nacional Financiera. Quiere decir que el programa funciona. Entonces esto tiene el potencial de ampliarse, tiene el potencial también de llevarse a sectores de menores ingresos, a la parte de la población que no tiene acceso al crédito, a las empresas muy pequeñas, que hoy en día pues están financiadas por un sistema totalmente informal que carga tasas de interés muchísimo más altas de las que cobra la banca, ¿no? Creo que este es el reto y creo que ya hay experiencias muy positivas en la banca de desarrollo que se pueden aplicar. Claro. Pues también esa parte de la discusión en el Congreso la iremos siguiendo de cerca sobre la banca de desarrollo y sobre la banca privada y sobre todo lo que hemos aquí conversado contigo, Guillermo. Te aprecio mucho que me tomes la llamada y estamos en comunicación, si me lo permites. Muchas gracias, Maricami, y un saludo al auditorio. Igualmente, gracias, Guillermo Ortiz, el presidente del Consejo de Administración de Banorte y ex gobernador del Banco de México y ex secretario de Hacienda en este país, entre otras cosas.